Compañeras, compañeros, irónicamente aquí estamos muchos que vamos a votar en contra, sosteniendo el quórum para esta votación por el fondo. Hay 39 diputados en el salón y somos muchos los que vamos a votar en contra. Qué ironía. Se escribe un nuevo capítulo en las mentiras del PAC. Pero salió afortunadamente la mentira oportunamente. Que no le mientan al pueblo de Costa Rica de que este proyecto de ley va a tener los ahorros que dicen que va a tener, y que no le mienta al Fondo Monetario Internacional de que este proyecto de ley va a tener los ahorros que va a tener. Lo cierto es que los ahorros incluidos en los cálculos del Mideplan incluyen los ahorros provenientes de la regla fiscal de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que aprobamos en esta Asamblea Legislativa. Continúan las mentiras del PAC. Quiero leer unos párrafos de las actas del constituyente. El representante Facio Brenes, socialdemócrata, comillas, expresó que todos están de acuerdo en que algún día han de estar cobijados los empleados de la administración pública por una adecuada ley del servicio civil. También están de acuerdo en que una ley de esta naturaleza es muy compleja y no puede promulgarse de un momento a otro o de un solo golpe. Vean ustedes, estamos en este momento promulgando una ley compleja de un solo golpe, un mal golpe. Continúo citando al socialdemócrata Facio Brenes. Es preciso garantizar una administración eficiente y correcta, que los empleados públicos no estén sujetos a los vaivenes de la política. Repito, citando literalmente, es preciso garantizar una administración eficiente y correcta, que los empleados públicos no estén sujetos a los vaivenes de la política. Los constituyentes previeron que el servicio civil era el encargado de garantizar, sí, garantizar así en mayúsculas, la eficiencia de la administración. El servicio civil encargado de garantizar la eficiencia de la administración. Así lo dice el artículo 191 de la Constitución Política. Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servicios públicos con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración. Primera pregunta. ¿Incluye la administración al Poder Judicial? Sin lugar a dudas. El artículo 156 de la Constitución Política establece, artículo 156, la Corte Suprema de Justicia es el Tribunal Superior del Poder Judicial y de ella dependen los tribunales, funcionarios y empleados en el ramo judicial, sin perjuicio de lo que dispone esta Constitución sobre el servicio civil. Es decir, el artículo 156 de la Constitución Política establece con claridad meridiana que el Poder Judicial sí debería estar sujeto al servicio civil y a una adecuada legislación de empleo estatal. Pero es el servicio civil, de conformidad con el artículo 156 que les acabo de leer, el que debe ser el rector del Poder Judicial y no el Mideplan. Artículo 156. Entonces, ¿cuáles deben ser las características del servicio civil para poder cumplir con el mandato constitucional del artículo 191, garantizar la eficiencia en el Poder Judicial? Debería de tener las siguientes características. En primer lugar,
El ámbito de cobertura del servicio civil debe contemplar a toda la administración pública en el sentido más amplio. Por eso, con un servicio civil, como lo vamos a describir, no habría ningún problema en que el empleo público incluya al Poder Judicial o al ICE. Segundo lugar, el servicio civil debe ser independiente y autónomo, es decir, no puede estar adscrito al Ministerio de la Presidencia como lo está actualmente, o no puede ser el Mideplan el rector a como lo pretende este proyecto de ley que está a punto de ser votado. Es indispensable también que cuente de manera oportuna con un presupuesto adecuado para poder llevar a cabo sus fines. Costarricenses, estamos desmantelando el servicio civil que el constituyente previó y materializó en este artículo 191 y que incluso, de conformidad con la visión del constituyente, podía perfectamente regular al Poder Judicial según lo establece el artículo 156 de la Constitución que les leí. A contrario censo, un proyecto de ley de empleo público que no cuente con un servicio civil independiente de los vaivenes políticos, a como dijo claramente el constituyente Facio Brenes, no podría aplicar al Poder Judicial. Un proyecto de ley de empleo público con un rector dentro del Poder Ejecutivo, en este caso el Mideplan, tampoco puede fungir, aplicar al Poder Judicial. El concepto correcto no debe ser empleo público, el concepto debe ser empleo estatal, para que el empleo estatal incluya no solamente a los empleados públicos, sino a todos los funcionarios públicos, incluyendo a los funcionarios públicos de las instituciones en competencia como el Instituto Costarricense de Electricidad. Un servicio civil como el que ideó el constituyente no tendría ningún roce con la división de poderes ni con las diferentes autonomías. Y para los que dudan, los invito a revisar el 10º transitorio de la Constitución Política original, que daba un plazo transitorio mientras entraba en vigencia la ley del servicio civil para que el presidente y ministros nombraran a los jerarcas de las autónomas. Es decir, no existe ningún problema para que las instituciones autónomas y los funcionarios públicos de las instituciones autónomas sean parte de la rectoría del servicio civil con un servicio civil independiente y autónomo, razón por la cual no existe ninguna razón, excepto que este proyecto está mal construido, para que se hubiera incluido al ICE y a las otras autonomías. Dice el 10º transitorio lo siguiente, es artículo 140-10 romano, 10º transitorio. La ley de servicio civil no entrará en vigencia antes del 8 de noviembre de 1950 ni después del 1 de junio de 1953, según lo acuerde la Asamblea Legislativa. Esa ley podrá, además, disponer que sus normas se apliquen gradualmente a los diversos departamentos de la administración pública. En todo caso, dicha ley deberá proteger a la totalidad de los servidores públicos, incluidos en el inciso segundo del artículo 140, a más tardar el 8 de noviembre de 1959. Mientras no entre en vigencia la ley de servicio civil, el presidente de la República y el respectivo ministro de Gobierno podrán nombrar y remover libremente a todos los funcionarios de su dependencia, incluso a los directores y gerentes de las instituciones autónomas y a los integrantes de las juntas
y organismos oficiales cuyos nombramientos hubieran sido hechos con anterioridad a la fecha de vigencia de esta Constitución, aun cuando tales designaciones lo fueren por periodo fijo. Esto significa que el constituyente no solamente no tuvo ningún problema para que se incluyera a las autonomías, como lo es el ICE, por ejemplo, sino que su deseo, su visión, su espíritu era que en efecto estuvieran cobijados en un estatuto del servicio civil que también incluyera las autonomías. No se pueden incluir en este proyecto de ley simplemente porque el proyecto de ley está muy mal construido al darle la rectoría al Mideplan en lugar de haber aprovechado la oportunidad para hacer un servicio civil independiente, autónomo, con presupuesto, no sujeto a los vaivenes políticos, para que pudiera aplicar por igual a todo el Estado, funcionarios públicos y empleados públicos por igual. Obviamente, esta Asamblea Legislativa le sigue el juego al Poder Ejecutivo de aprobar un proyecto de ley de empleo público en lugar de un proyecto de ley de empleo estatal que incluya las autonomías y que incluya a todo el mundo, inspirado en ocurrencias y no en el espíritu ni la visión del constituyente. En esas condiciones, lo que ha pasado y seguirá pasando es que todo el mundo está presionando para salirse del proyecto de ley. Todo el mundo está presionando para salirse del proyecto de ley. Con un proyecto así de mal construido, el Poder Judicial no quiere estar. Estoy seguro que los otros poderes de la República tampoco quieren estar en el Tribunal Supremo de Elecciones. Las municipalidades, las universidades y las empresas en competencia. Es un problema estructural y por eso este proyecto de ley nació muerto. La mentira del PAC de que este proyecto no tiene los ahorros que dice tener. Un proyecto mal construido que lo único que hace es invitar a propios extraños a salirse. Un proyecto mal construido que es inconstitucional por las razones apuntadas hoy y por las razones apuntadas antier. Yo quiero, ante estas circunstancias, hacer una advertencia. Si por culpa de la mala construcción de este proyecto de ley se cae la negociación con el Fondo Monetario Internacional, la responsabilidad no será mía ni será de quienes estemos votando en contra de este proyecto y de quienes hemos venido advirtiendo sistemáticamente que este proyecto no sirve. Sí, porque los resultados de ahorro no dan lo que el gobierno le ha dicho al fondo y el negocio, lo negociado con el fondo, lo acordado con el fondo, se incumple y por ende se cae el acuerdo con el fondo, tampoco será responsabilidad de quienes estamos votando en contra de este proyecto de ley. Como decimos popularmente, ese muerto no lo cargamos nosotros. Como todo lo del PAC, este proyecto es pura pose y está lleno de mentiras. Como todo lo del PAC, busca salir bien en la foto, aunque esté plagado de mentiras. Quienes voten a favor de este proyecto serán responsables políticamente si el acuerdo con el fondo se cae. Y no se vale lavarse las manos como Poncio Pilato. Aquí he oído
intervenciones vehementes en las que se ha dicho, ese proyecto es inconstitucional, igual lo voy a votar en primer debate, y que sea la sala constitucional la que resuelva. Eso yo lo he oído aquí. Ante esa lógica, entonces mejor cerremos la Asamblea Legislativa, que el Poder Ejecutivo mande los proyectos de ley y directamente se lo mandamos a la Sala Constitucional para que la Sala Constitucional determine si son constitucionales o no. ¿O es que acaso nosotros no tenemos que cumplir con las obligaciones de la Constitución política cuando emitimos nuestros votos? El argumento de lavarse las manos y pasarle la responsabilidad a la sala cuando un diputado o cuando una diputada consideran que este proyecto es inconstitucional, no tiene sentido. ¿Para qué, compañeras y compañeros, tenemos un pin que llevamos aquí con orgullo en la solapa, si no es para nosotros votar a favor de proyectos de ley que sean constitucionales? ¿O es que entonces vamos a convertir a la Sala Constitucional en un Senado y cerramos esto nosotros? Termino diciendo que esta no es la primera vez ni será la última vez que he mostrado no solamente mis críticas a este proyecto de ley, sino además que consistentemente he venido señalando el camino adecuado para que un proyecto de empleo estatal que incluya las autonomías y que incluya adecuada y correctamente el Poder Judicial se construyera. He sido claro desde el principio en la comisión, gracias al espacio que me dio la compañera Araceli Salas Duarte en la Comisión de Gobierno y Administración, que la manera de haber construido este proyecto de ley era fortaleciendo al servicio civil y haciéndolo independiente. Así hubiéramos tenido un verdadero proyecto de ley de empleo estatal, integral, en el cual cupieran con tranquilidad todos los empleados públicos y todos los funcionarios públicos, todas las instituciones públicas, todos los poderes del Estado y las autonomías. Ante esta circunstancia, me veo obligado a votar en contra de este proyecto de ley. Muchas gracias, me reservo el tiempo, señora presidenta.